Del cuentario El próximo mes me nivelo, incluido en la palabra del mudo, voy a leer sobre los modos de ganar la guerra. Pues sí, ya estábamos reunidos en la cancha de básquet, después de haber escuchado aburridos, impacientes, la clase de botánica del hermano Simón. Cuando dibujó en el pizarrón la última raíz y sonaba al fin el timbre del recreo, salimos disparados del aula, sin responder a su ejaculatoria, y nos precipitamos por las escaleras rumbo a los vestuarios. Ahora, vestidos con overoles, pantalones desteñidos, zapatos con la suela rota, en verdadero traje de campaña, mirábamos al subteniente Binatea, que esta vez había dejado su polaca, su gorra y su corbata en la dirección. Formen en fila de dos para pasarle revista. Cuando estuvimos alineados, se paseó delante de nosotros examinándonos. Al llegar a la altura de Luis Angulo, se detuvo. ¿Qué dijimos la semana pasada, alumno Angulo? Que íbamos a salir de maniobras, mi subteniente. ¿Y por qué no ha venido con ropa vieja, como los demás? Porque no tengo ropa vieja, mi subteniente. Mi ropa vieja la regalo. Perfecto. Consigna no respetada. Delante de Perucho Búnker volvió a detenerse. ¿Y usted, por qué ha venido con zapatos de fútbol? ¿Cree que vamos a ir al Estadio Nacional? Tengo un solo par de zapatos de calle, mi subteniente. No quería malograrlos. Esta vez el subteniente se ahorró sus comentarios y cuando acabó de revistarnos señaló el campo de fútbol. Antes que nada, unas vueltas a la cancha para entrar en calor. Él mismo dio el ejemplo, arrancando a correr a tancos gimnásticos, seguido por todos nosotros. Una vez que dimos 3 vueltas al perímetro, nos hizo formar nuevamente en el centro de la cancha. Nos ordenó descanso y firmes varias veces y dio por última vez la voz de marchen. En doble fila, salimos por el portón falso del colegio entre los hermanos Simón y Ángel, que habían presenciado desde el córner estos preparativos. Ambos recomendaron al instructor traernos de vuelta antes de las 5 de la tarde para que pudiéramos rezar el Ángelus. Cuando llegamos a la avenida Pardo, el subteniente dio la voz de alto y sacando un plano del bolsillo comenzó a estudiarlo. Puro truco, dijo Perucho, no habrá maniobras ni nada. Terminaremos como las otras veces jugando fútbol en el primer pampón que encontremos. Pero esta vez el teniente Binatea parecía haber tomado las cosas en serio. Del bolsillo trasero de su pantalón sacó un pequeño objeto inacarado en el que no tardamos en reconocer unos prismáticos de teatro. Ajustándoselos a la vista, se puso a examinar el paisaje urbano y armonioso de la avenida Pardo. Un buen tiempo y poco tráfico, comentó, antes de extraer un tercer implemento. Esta vez una brújula que observó largo rato en la cueva de su mano, mientras nos explicaba que íbamos de campaña y que no se podía salir de campaña si no se contaba con plano, prismáticos y brújula. Nuestro objetivo es la Huaca Juliana, añadió, y dio la orden de ponerse en marcha por la dirección opuesta a la que se encontraba la Huaca. Dejémoslo que se pierda, propuso Luis Ángulo, que quede en ridículo. Pero ya algunos alumnos le hicieron notar que nos alejábamos de nuestro objetivo. El subteniente se mostró sorprendido. Volvió a sacar su plano y nos ordenó rectificar el rumbo. Por aquí debe haber un campo magnético que hizo desviarse mi brújula. Proseguimos el camino bajo las moreras de la calle 2 de Mayo. Cuando uno no tiene brújula, iba diciendo el subteniente, puede orientarse por el sol. El sol sale por el oriente y se oculta por el occidente. Y si es de noche, uno se orienta por las estrellas. Así, donde está la cruz del sur, se encuentra el sur. ¿Y si está nublado? Preguntó Perucho. Mira usted su brújula. A medida que avanzábamos, las filas se fueron estirando y quedamos formando una desordenada compañía cuyos últimos integrantes, los mayores, fumaban. El subteniente se embrolló aún más con su plano, dio órdenes y contraórdenes, pero finalmente logró conducirnos hasta un potrero al fondo del cual se divisaba la huaca. Nos hizo formar nuevamente filas y nos ordenó marchar por un terreno lleno de desmonte. Compañía, alto. Estábamos ya al pie de la colina terrosa. Con los brazos en jarra, quedó contemplándola. Luego se agachó, metió las bastas de su pantalón entre sus calcetines, se amarró bien los zapatos y nos advirtió que tomar por asalto un bastión empinado no era juego de niños. Sobre todo, agregó, si el enemigo dispone de ametralladoras.
Nosotros observamos la cumbre de la Huaca en busca de eventuales adversarios. Solo vimos 3 gallinazos que se expulgaban al sol. Pero ya el subteniente había dado la voz de asalto y se lanzaba por la falda de la Huaca furioso, ejemplarmente. Nosotros lo seguimos en tropel, en medio de una horrible polvareda, dando gritos guerreros, y en pocos minutos estábamos en la cumbre, jadeando, con placas de tierra pegadas en el sudor de la cara. El subteniente, lejos de detenerse, prosiguió su ascensión triunfal por una progresión de pequeños montículos hasta uno más elevado, donde se detuvo para hacer profundas inspiraciones mientras flexionaba las rodillas y extendía rítmicamente los brazos. Luego sacó sus prismáticos. Pueden descansar un rato, estoy estudiando el terreno. Nos dispersamos por la cumbre de la Huaca. Desde ahí veíamos todo Miraflores, sus azoteas, sus árboles. La Huaca estaba rodeada de chacras y terrenos baldíos. En el cuartel San Martín, unos soldados hacían ejercicios en sus caballitos trotones. Al fondo el mar, las islas, el cielo. El subteniente Binatea bajaba la carrera de su montículo. Estamos en plena guerra, nos informó. Los dos ejércitos combaten sangrientamente por conquistar la victoria. El enemigo se ha apoderado de la fortaleza de la Huaca Juliana y los patriotas luchan por reconquistarla. Después de hacernos formar, pasó una detenida revista. Eligió a los alumnos más corpulentos, entre ellos a Luis Angulo, y los hizo alinear a su lado. Nosotros somos los patriotas que vamos a recuperar la Huaca. Todos los demás son el enemigo, que la defiende. Si logramos llegar a la cima, hemos ganado la guerra. ¿Podría quedarme entre el enemigo, mi subteniente?, preguntó Luis Angulo. Lo juzgaría por alta traición. Usted ya está en nuestro grupo. Será además mi ayuda de campo. Y poniéndose al frente de su decena de partidarios, emprendió a paso ligero el descenso de la Huaca. Desde arriba los vimos ganar el llano y desaparecer en un terreno plagado de matorrales y arbustos de higuerilla. Nos hubiera dejado sus prismáticos, dijo Perucho, así hubiéramos visto a las alumnas del San Silvestre. A esta hora en gimnasia, con unos calzones negros. Pero ya nosotros deliberábamos, preparando un plan para impedirles la subida. Lo mejor era distribuirse por todo el contorno de la Huaca, pero nos dimos cuenta de que, una quincena como éramos, no podríamos vigilar enteramente sus faldas. Carlos Guari, que iba los sábados allí a volar cometa, nos explicó que solo había 2 subidas probables, la del sur, por donde el subteniente había bajado, y la del norte. Las laderas este y oeste eran tan empinadas que era imposible aventurarse por ellas. Si han bajado por el sur, atacarán por el norte, opinó Perucho. Otros pensaban, en cambio, que su red era más sutil y consistiría en atacar por el mismo sitio por donde habían bajado. Pero toda discusión sobre estrategia fue interrumpida por Carlos Guari, que había ido de exploración y nos hacía señas para que nos acercáramos. Vengan, desde aquí se les puede ver. En efecto, desde la cresta occidental de la Huaca se veía claramente el penoso esfuerzo que hacían nuestros atacantes para camuflarse entre la maleza y las tapias rotas. Se veía la alta frente del subteniente Binatea emerger tras un matorral, desaparecer tras un pedazo de muro para reaparecer luego en busca de su próximo refugio. Detrás iba Luis Angulo, en 4 patas, visiblemente incómodo en su terno de lanilla, poniéndose de vez en cuando de rodillas para sacudirse el polvo de las manos. El resto del grupo iba a la saga, caminando de cuclillas. Perucho además no se había equivocado. Se dirigían hacia la pendiente norte, dando un fatigoso rodeo por un terreno infecto. ¿Y ahora cómo se les van a arreglar?, preguntó Perucho. Se acercaban sin saberlo a un antiguo sembrío de algodón, ahora pelado, inhóspito, donde no había ni siquiera una piedra donde ocultarse. El primero en arrostrar el peligro fue el subteniente. Resueltamente se echó de bruces al suelo y comenzó a reptar entre el polvo y los terrones, utilizando como medio de tracción sus codos. Lo seguía Luis Angulo, que, aferrado en la mano una rama, había intentado disfrazarse de matorral. Los demás, sin ningún arte, pero con mucho empeño, trataban de imitar la reptación del subteniente y solo conseguían dar la impresión de una pandilla de locos nadando en una piscina seca. Al fin cruzaron el terreno descubierto y desaparecieron detrás de un alto muro, cerca ya de la pendiente norte. Habrá que recibirlos como se merecen, dijo Perucho. Vamos a reunir munición. Rompiendo algunos adobes, formamos un arsenal de proyectiles que completamos con fragmentos de huacos y huesos de patillos. Carlos Guari nos guió hasta lo alto de la ladera norte.
Allí había una especie de trinchera, formada por las excavaciones de los huaqueros. Nos escondimos en ella mientras Wari se arrastraba hasta lo alto de la pendiente para espiar al enemigo. Siguen andando detrás del muro. Desde aquí veo una cabeza. Luego nos previno que el subteniente había asomado para observar la huaca con sus prismáticos. Nosotros fuimos preparando nuestra munición. Han arrancado a correr, vienen hacia aquí, ya suben. Salimos de nuestra zanja y surgiendo en lo alto de la pendiente atacamos a pedradas al ejército patriota que cargaba con ímpetu encabezado por el subteniente. Nuestra brusca aparición, tan bien agrupada y aguerrida, lo sorprendió. El subteniente vaciló un instante e intentó proseguir su ascensión oblicuamente, pero un terrón bien dirigido le reventó en el pecho, llenándole de polvo la cara, y otro le sacudió una oreja. Sus compañeros desorientados huían en desbandada, protegiéndose la cabeza con las manos. ¡Alto! Gritó el subteniente desde la mitad de la falda, levantando el puño cerrado. Lo vimos salvar con vigorosas zancadas el trecho que lo separaba de nosotros. Cuando lo tuvimos delante, olvidamos su facha polvorienta y vencida, para solo tratar de entender lo que decía. Estaba rojo, su lengua trabada le impedía hablar, tenía el cuello surcado de tendones y venas que palpitaban. Por fin pudimos entenderlo. Ustedes olvidan que nuestra artillería protegía nuestro ataque. En consecuencia, no podían estar ustedes aquí cuando empezamos a subir. Este lugar había sido barrido por nuestros cañones. Sí, mi subteniente, dijo Perucho, pero nuestra aviación había intervenido antes y había silenciado a su artillería. Pero nosotros tenemos defensa antiaérea. Nuestros espías la habían saboteado, mi subteniente. El instructor abrió la boca aún fatigada y quedó atónito mirando a Perucho. Vimos en ese momento en su rostro esa expresión de estupor infantil que lo saltaba en clase cuando le hacíamos alguna pregunta al margen del curso de instrucción premilitar. Nunca lo vimos más grande que ahora. Era realmente enorme, un verdadero coloso, pero nunca mentalmente tan indefenso, al punto que su galón de subteniente parecía quedarle ancho, como si hubiera sido cosido en su camisa por algún adulto indulgente. En sus ojos, muy abiertos, se leía el más completo vacío. A formar filas, gritó al fin. Ustedes que están abajo, a subir ahora mismo, formen filas. Sus partidarios subieron la cuesta a la carrera. Luis Angulo tenía las rodillas de su pantalón embarradas y una zarza enganchada en la solapa de su saco. Descanso, firmes, descanso, firmes, descanso, firmes. De frente, marchan. Empezamos a marchar por la cumbre de la huaca. El subteniente iba a nuestro lado, mirando el suelo de tierra seca, respirando entrecortadamente por la nariz. De vez en cuando levantaba un muslo para sacudirse el polvo de un palmotazo. Seguíamos marchando por depresiones y montículos. A la izquierda, a la derecha, derecha. Continuábamos la marcha zigzagueando, retrocediendo, dando media vuelta, marcando el paso, sudando, maldiciendo, hundiéndonos cada vez más en el polvo, en un ejercicio idiota que no parecía tener fin. ¡Alto! El subteniente quedó cavilando un rato, luego se aproximó a la ladera occidental de la huaca. Estudió su pendiente, pareció no convencerlo. Regresó a la ladera oriental, la escrutó, estiró su largo cuello y se volvió al fin hacia nosotros. Muy bien, bajaremos por aquí, pero a paso ligero, ¿entendido? Cuando dé la voz, todo el mundo arranca a correr y al que baje último, carrera de baquetas. Descanso, firmes. Partimos a la carrera, pero al llegar al borde nos detuvimos en seco. Esa ladera de la Huaca caía casi a pico desde unos 40 metros sobre un muladar. ¿No han oído? A la carga. Se produjo un forcejeo en el filo de la pendiente. Algunos perdieron el equilibrio y empezaron a rodar. Otros prefirieron deslizarse sentados como por un tobogán, mientras los astutos se daban tiempo para elegir de antemano un camino imaginario, con la esperanza de ahorrarse la revolcada. En medio del griterío, del desorden, de la polvareda, era difícil saber quién llegó primero y quién último, pero el subteniente desde arriba dio su dictamen. Alumno Pedro Búnker, quédese donde está, los demás a formar filas. Mientras formábamos, vimos al subteniente bajar por donde nosotros habíamos rodado, dando saltos enormes, volando casi, con sus largos brazos extendidos que aleteaban para mantenerlo en equilibrio.
Al llegar abajo se colocó al final de una de las dos columnas y ordenó un cuarto de vuelta, de modo que quedamos mirándonos la cara, formando el callejón de castigo. Perucho, al margen de esta formación, esperaba la orden. Alumno Pedro Bunker, avance. Perucho se aventuró por el corredor y empezaron a llover los golpes. Los que tenían viejas cuentas que arreglar con él aprovecharon la ocasión, pero la mayoría se contentó con darle un puntapié benigno o rozarle la espalda con el puño. Al llegar al final del callejón, el subteniente lo tiró de la camisa y le dio un empellón para distanciarlo. Cuando Perucho trastabillaba a pocos pasos de distancia, se lanzó detrás de él y le envió una patada entre las nalgas. Perucho perdió contacto con el suelo, se elevó unos centímetros y cayó enterrado de narices en un túmulo de basura. El subteniente se precipitó sobre él, sacándose la correa del pantalón. Alzando el brazo, la agitó como una onda, con la villa en el aire, pero el brazo se mantuvo erguido, sin descender. El subteniente Binatea reía ahora sonoramente, con su brazo en alto, donde la correa seguía girando. Silbó un momento más y quedó al fin rígida, enroscada en su brazo. Alumno Pedro Bunker, levántese. Perucho se levantó dificultosamente de entre el montón de basura. Alumno Pedro Bunker, le voy a decir una cosa. Sus espías no podían haber destruido nuestra defensa antiaérea. Se lo digo que no podían. ¿Sabe por qué? Nuevamente lo escuchamos reír. Perucho y nosotros los mirábamos sin comprender. No podían porque sus espías habían sido descubiertos por nuestro servicio de inteligencia y fusilados. Fueron alineados contra una pared y ta 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 ta, pasados por las armas. Yo mismo di la orden. Ta 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 ta, fusilados. El subteniente seguía riendo de su invención, mientras Perucho se sacudía la ropa y nosotros también reíamos, pero de un modo horrible, sin saber bien por qué, dolorosamente. El subteniente quedó de pronto callado. Inspiró varias veces por su larga nariz, comida en una aleta por los parásitos de la selva. Se le veía contento, reposado, seguro de sí mismo. Miró su reloj y se pasó luego la correa del pantalón. Así es la guerra, dijo. La gana no solo el más valiente, sino el que tiene más coco. Esto de acá, se dio una palma en la frente. Bueno, en marcha. Todavía tenemos tiempo de tomarnos en el camino una cerveza antes que regresen a rezar su ángelus. París, 1969.